Bueno, ¿cuánto tiempo? Perdón por estar tanto tiempo desaparecido, pero bueno, he estado liado, he tenido problemas personales que, bueno, ahí están, pero bueno, no os voy a dar la chapa. Aquí os traigo un videito que hacía mucho, no hacía vídeo además. El último fue un capítulo del Pintón, que dentro de poco volverá porque hay que analizar el cartel del Z de este año que acaba de empezar, que hay mucho que analizar. Pero bueno, vamos con este vídeo, que es un stencil tour de cómo hacía las plantillas cuando empecé a tatuar hace 15 años y cómo las hago ahora, porque he cambiado bastante el modus operandi, por así decirlo. Y es un poco un viaje desde mis inicios hasta lo que hago actualmente en cuanto a la elaboración de las plantillas y demás. Aquí básicamente las referencias y todo te lo daban en el cursillo, en el curso, en Maratatú, en Santander, recomendadísimo por supuesto, porque para mí es lo mejor, ir a un curso en el que lo que vas a hacer es tatuar y tatuar a gente. Pero bueno, como veis está la plantilla y al lado está un poco la referencia. Mi consejo es que si vais a empezar a tatuar, a sacar diseños, en vez de que a lo mejor no os gusten o a la gente no le gusten vuestros dibujos y queráis tatuar por empezar a tatuar y tatuar, que no saquéis los diseños como habéis visto de tatuajes. Que hagáis cosas sencillas, pero que hagáis diseños de cero. Tatuados con profesionales, eso sí, importante. Con gente que sabe lo que hace. Esta carpeta es hasta 2013, desde el principio, desde 2008, pero esta ya es fuera del curso, esta ya es, ya, digamos, sin apoyo ninguno de profesionales. Nada, es coña. Si tenías alguna duda o algo, podías hablar con Mara, que es un encanto, tanto ella como sus 4 hijas. Eh, Siempre se han portado de puta madre. De hecho, hubo un tatuaje que no pude terminar y me regaló un día extra del curso para terminarlo. Así que Así que esos son el tipo de detalles que dan a entender que la persona vale la pena. Pero bueno, como veis, las plantillas las hacía en papel de calco, papel vegetal, papel... no sé cómo lo llamaréis. Papel vegetal lo suelo llamar yo, o papel de calco. Y personalmente no os recomendaría hacer las plantillas en papel de calco. O sea, hacer los diseños, las composiciones, si las queréis hacer en plan old school, en plan como a la antigua, que a mí me gusta trabajar bastante en la medida de lo posible a la antigua. Perdón, pues estoy un poco resfriadillo. Eh, pues os recomendaría hacer después, sacar después eh, en un folio como tal la- el diseño para hacer la plantilla, que es como lo he ido haciendo poco a poco. Vamos a parar en este punto porque vamos a mi etapa en Águilas, que me ayudó mucho a madurar como profesional y como artista, las cosas como son, a tatuar en un estudio en Águilas, en el que veis que empecé como venía, empecé con el papel vegetal, las plantillas de ahí, pero perdía mucho tiempo porque muchas cosas las montábamos en ordenador y, y ahí se empieza a ver de vez en cuando que que sacaba las plantillas directamente a un papel un poco mejor. El papel que viene con el papel ectográfico, la primera capa, es bastante bueno, sobre todo si vas a hacer algo más maleable, más tipo brazaletes o cosas así que se envuelvan mucho en el cuerpo, o que se envuelvan mucho en las formas que tenga el cuerpo. Lo recomiendo muchísimo más que el papel vegetal, que además se mueve con más facilidad, es como más, más tieso, más duro. Ese diseño ya empezaba a ser cosas de mi cosecha, ideas propias me refiero. El Victoria Francis este me encantó y fue todo un reto porque era media espalda. Eh, Está cortado en la plantilla, pero llegaba hasta el culo, o sea que era media espalda. Como veis ya está desapareciendo ese papel vegetal, estoy cada vez usando más por ahorrar tiempo también el propio folio. Si acaso pues sacaba, porque también tiraban mucho de revistas, de tatuajes flash, porque mucha gente iba a hacerse un tatuaje como recuerdo de haber ido a Águilas, a Murcia, y se querían volver a su tierra eh, con un tatuaje de recuerdo y tiraban de flash, de alguna flor sencilla que veían en una revista o lo que sea,
Y en esta etapa está muy bien que vayas a un sitio en el que tatúes cosas flash, porque no tienes que comerte la cabeza tanto con el diseño y es más practicar. Y yo llevaba 2 años o poco más de 2 años tatuando, y la verdad es que me sirvió mucho para coger ritmo, para coger una dinámica de trabajo sin perder excesivo tiempo. Quizá ahora le dedicaría más tiempo a diseños como veis el de la derecha. Ese fue muy divertido porque se lo hice a un americano, a un tío de Texas, que se le entiende fatal a la gente de Texas, menos mal que su mujer era de California y se le entendía mejor. Ese ángel, como digo, lo hice en un tríceps, quedó bastante guay. Ahora quedaría mucho mejor, por supuesto. De hecho, estoy pensando rediseñarlo y ponerlo disponible para ver si alguien se lo quiere hacer, para hacerlo como lo haría ahora. Pero bueno, ya digo, llevaba poco tatuando y no podías perder demasiado tiempo eh, en pensar mil veces el diseño o buscar mil referencias. No, buscabas una, máximo dos, montabas como quedara bien y para adelante, porque es que en ese estudio había que trabajar de forma efectiva. Por eso también el tema de desaparecer el papel vegetal y usar folio o el papel, como he dicho, que viene en el lectográfico, para cosas como el feto de los bocetos de Da Vinci que veis a la derecha. Me sirvió bastante el papel de lectográfico, porque sí que tiene muchos detalles y tal, pero bueno. En fin, ese tatuaje lo vamos a obviar, pero bueno, se lo hice a mi jefe y fue un reto porque tenía muchos detalles, y ese tipo de tatuajes de vez en cuando me venían bien para practicar. Y como era mi jefe, pues obviamente no me iba a decir nada si no quedaba perfecto, porque sabía perfectamente a lo que venía. Y todo eso lo hice durante 6 meses, desde el verano de 2011 hasta Navidad. Esto ya es 2012, como veis, pues es un poco lo mismo, pero ya hay alguna cosilla más elaborada, poco a poco, diseños más dibujados por mí. Ese se lo hice a un bombero de los primeros que acudió a la catástrofe del 11M en Madrid, y fue un honor tatuar a alguien así. Que más adelante veréis el otro que le hice, eh, uno en un antebrazo y otro en otro. Un tío muy majo. Ese es el que veis ahí del ancla con la calaverita. Se lo hice en el otro antebrazo y quedó, la verdad, un par de tatus bien guapos. Además, en el ancla le añadí yo a Freehand unas solitas, así un poco medio japo, medio rollito Cory Miller, que quedó un tatuaje muy guapo, la verdad. Ese me lo hice a mí mismo, allí en Águilas, a modo de morriña. Estoy lejos de mi tierra y me hago la catedral de mi ciudad. Un reto también, mucho detalle, el tamaño no es muy grande. Yo lo veía al revés. Este tipo de retos, cuando empiezas, es bueno tenerlos, pero hay que hacerlos con un poco de cabeza y no hacerlos a lo loco y sin pensar lo que puede pasar, ¿vale? Ya digo, como veis, mucho tatuaje de línea relleno, de relleno, de línea, mucho lettering, muchísimo lettering. En esa época además se tatuaba mucha gente en esa zona, por lo menos, los nombres en 1000 idiomas, en 1000 formas, en 1000 letterings. Me hice otro autotatuaje, que es el ángel que veis en la derecha y que reconoceréis los metaleros por estar en la portada de Nightwish del disco Once. Ahora está bastante diferente. Le hice hace relativamente poco unos retoques que para mí lo hace más personal y quedó bastante guay, pero bueno, todavía le queda algún retoquillo que hacer para mejorarlo más. En fin, como veis, el papel es de folio o el que viene con el papel de stencil. Ese es el primer retrato que hice en mi vida, uno de Amy Winehouse. Se lo hice a mi jefe también, así que bueno, no quedó mal del todo, pero bueno, sabía a lo que se exponía. Y en fin, para ser el primero, pues bastante resultón quedó. Ya ves que hay mucha cosa sencilla entre alguno que otro más elaborado, pero bueno. En esta etapa aprendí también, aparte de eso, a utilizar los recursos de forma más mejor, por así decirlo.
y descubrí, porque no los había visto hasta ahora, mientras retomamos el regreso a mi tierra desde Águilas, descubrí los tubos desechables. Pensaba que se vendían por separado y tal, pero descubrí que se vendían con la aguja y todo, y solo es lo que uso actualmente. Es mucho más práctico, no tengo que andar limpiando y usando el autoclave, la máquina a esterilizar. Te ahorras muchísimo más tiempo, es mucho más práctico y y fue un milagro que, oye, quién sabe si hubiera tardado más o que ni me hubiera enterado, a lo mejor. Yo creo que enterarme sí, pero hubiera tardado mucho más en enterarme de la existencia de eso, que me salvó la vida, la verdad. Me salvó de ahorrarme mucho tiempo. Las plantillas que veis ahí pequeñitas, menos la jaula de la golondrina, son del proyecto Moño, que recordaréis los veteranos del canal, el evento que hice para recaudar fondos para operar a un perrito. Y ese de Amaya tampoco era del proyecto Moño, y ese del reloj de abajo tampoco, pero los demás pequeñitos sí. Y alguno hice a frijana a mayores, o sea que estuvo muy bien ese día, ese evento. Hay un vídeo resumen así muy rápido en el canal por ahí perdido, pero bueno. Yo prefiero el azul del papel ectográfico, porque ese azul lo probé, se lo vi a algunos tatuadores, lo probé y no me convence. Para mi forma de trabajar, la época de la Crackatatu la vamos a obviar, no me convence. Prefiero el azul más oscuro que el azul clarito. Deborah Cherries, por ejemplo, usa mucho, últimamente es el que le he visto usar, el azul clarito, pero como veis lo he usado poco. Lo gasté porque lo compré, pero enseguida desapareció porque no. Y veréis, importante, que poco a poco va a ir perdiéndose esa especie de que se corría un poco la tinta de las plantillas y tal. Ahora os cuento por qué. Este tatuaje me encanta cómo quedó. El primero que hice de Semana Santa de Zamora, el Cristo de las Injurias, quedó brutal, la verdad. Y eso, veis que ahí se ve por ahí se ve un poquito todavía el papel de stencil clarito, pero no, es que no es para mí, no es para mi forma de trabajar, y desapareció rapidísimo. Esa calavera me encanta como me quedó brutal, diseño propio, basado en una referencia fotográfica, pero diseño propio, o sea, mezclando una referencia fotográfica con mi rollo y tal, y me moló muchísimo como quedó, muy contento con él. Y ya digo, en esta etapa hacía todos los que llevan en trabajo de sombra y tal, hacía el diseño, eso del corrimiento de las plantillas, ahora os lo explico. Y los últimos que veréis después, veréis que son básicamente líneas, y es que para tatuar prefiero, si puedo, si la gente ya sabe cómo trabajo y tal, pues prefiero directamente sacar las líneas del diseño y el sombreado y todo, hacerlo directamente en el tatuaje sin hacer un dibujo previo y tal, salvo que yo necesite una referencia también del sombreado y de todo, pero no suele ser el caso últimamente, la verdad. Ha habido un corte porque se me acabó la batería de la cámara, pero bueno, esta es la etapa ya al final, hasta la actual, por así decirlo, hasta 2023. Todavía hay alguna plantilla que se me ha corrido un poco al pegarla en el folio donde va guardada y almacenada. ¿Por qué? Porque terminaba de tatuar y lo que hacía era pillar la plantilla, pegarla en el folio con celo, está con cinta adhesiva normal, y ya está. Y está húmedo todavía, y está que provoca esa especie de corrimiento en los que habéis visto antes sobre todo, y que cada vez estáis viendo menos. Y es por eso, porque lo que hago ahora es esperar que se seque y luego ya lo pego en el folio y lo guardo. Lo pego en la estantería, que se seque 2-3 semanas, y cuando tengo unos cuantos pues los guardo y los almaceno, y hasta ahora se están manteniendo mejor, la verdad. Es algo que muchos tatuadores no hacen. Muchos tatuadores cogen y tiran las plantillas porque les da igual, pero yo no. Yo les tengo cariño a las plantillas y al ritual de guardarlas desde que empecé a tatuar, y no sé, está guay. Además la presentación, como veis, cada vez es más clean, más guay, más estética también un poco. Y la verdad es que, no sé, me gusta cómo se ven
los cuadernos o los álbumes de stencils. Ya veis que la presentación también la cuido más que antes, que se vea bastante bien las plantillas. Esas manos me quedaron chulísimas, la verdad, a pesar de una pequeña infección por sobrehidratación. La pillamos a tiempo y quedó perfecta, sin ningún problema. Esa y el Joker de The Killing Joke, pillé directamente la referencia original y de ahí saqué la plantilla, porque hay veces que es la mejor forma de trabajar, la verdad, aunque luego le des tu rollo y todo lo que sea. Perdón porque arriba no se vean muy bien algunos, pero es que prefería usar luz natural para que no hubiera tantos reflejos que con luz artificial, ¿vale? Ya veis que aquí prácticamente ninguna plantilla ha sufrido ese corrimiento y me encanta cómo quedó ese tatuaje, por cierto. Son las últimas que he hecho con la tablet, sacando el delineado básico y de ahí ya sacar en el propio tatuaje toda la magia. Y hasta aquí el Stencil Tour, por así decirlo. Espero que os haya gustado, dadle like, suscribiros si no lo estáis, compartid el vídeo y procuraré mantener ese compromiso de vídeo mensual, por lo menos. Así que nada, seguidme para no perderos nada.